vamos a continuar con la característica de lo que es un cuadro de doble entrada. En el cuadro de doble entrada vamos a observar que se llama así porque tiene dos formas de entrar. Una es de manera horizontal y otra de forma vertical. Cuando hablamos de forma vertical, entonces estamos teniendo ya que desarrollar la información más amplio. De manera horizontal vamos a tener solamente los elementos o títulos que vamos a desarrollar. En este caso, como ejemplo, voy a poner qué son los sustantivos, qué son los verbos y qué son los adjetivos. Vamos a ver, los sustantivos nos están indicando nombres. Estos nombres pueden ser propios de lugares o de personas. Por ejemplo, María. Vamos a hablar de México. Podemos hablar de Cancún, Juan. Todos los nombres, pueden ser nombres de nombres propios de lugares, de personas, pueden ser nombres comunes. Y los nombres comunes, por ejemplo, en los comunes, mesa, silla, sol. Entonces son los nombres. Los sustantivos pueden ser nombres propios, pueden ser nombres comunes. Si son propios se escriben con mayúsculas, si son comunes se escriben con minúscula. Después tenemos los verbos. Los verbos lo que nos indican son acciones. Las acciones como correr, caminar, dormir. Y podemos decir aquí que tenemos verbos en infinitivo cuando terminan en ar, ir. Existen otros tipos de verbos, pero aquí no estamos viendo en la clase eso, sino solamente cómo se coloca la información en los cuadros de doble entrada. Finalmente tenemos los adjetivos. Los adjetivos son aquellos que nos describen, nos dicen cómo son las cosas y vamos a emplear estas palabras que van junto a un sustantivo o pueden ir junto a un verbo. Por ejemplo, tenemos rápido, triste, nublado, agradable. Y aquí entonces ya tenemos información y nosotros la podemos clasificar. Podemos poner las celdas que sean necesarias, podemos agregar más celdas o información del lado horizontal, por lo tanto deberíamos de definirla de manera vertical. Podríamos estar hablando de los adverbios, podríamos hablar de artículos, podemos hablar de los nexos, podemos estar incluyendo a las preposiciones, las interjecciones, cualquier tipo de palabra. Entonces cuando se hace un cuadro de doble entrada, antes se le llamaba tabla, simplemente una tabla de información, pero ahora el nombre que se le pide que se le asigne es cuadro de doble entrada, y repito, porque se pone información de manera horizontal, pero también de forma vertical. Entonces aquí vamos a ver que se puede utilizar para cualquier información, y aquí no hay límite de extensión. De las tablas y los cuadros sinópticos son de los esquemas en donde más información podemos encontrar, y en ello vamos a ver que no tiene límite y que podemos ser muy amplios y que se va a ocupar cuando necesitamos transmitir mucha información, y que entre más información sea, pues entonces un cuadro de doble entrada, cuadro sinóptico, y entre más breve vamos a tener a las redes semánticas, después el mapa mental y el mapa conceptual. Entonces si vamos de lo más breve, red semántica, mapa mental, conceptual, sinóptico y tabla, porque en el sinóptico y tabla, repito, es donde más información podemos poner y eso es adecuado, lo que no sucede en los tres primeros porque tienen que ser muy breves. Entonces, chicos, estos serían los tipos de esquemas que vamos a ver y que se manejan y que les van a resultar realmente de gran utilidad a la hora de que tengan que estudiar, transmitir información. Entonces, ojalá los puedan aplicar, que no quede simplemente como algo que se vea para ver en la materia, para cubrir este espacio informativo, sino que sea aplicable. De verdad, quienes lo han hecho me han comentado que han tenido buenos resultados. Cada uno de ustedes debe de tener su propia forma para saber cuál es el que le conviene más. Se conoce, entonces sabe si
Puede poner dibujos, solamente información, porque en esta solamente es informativa. Si quieren poner imágenes, entonces váyanse al mapa mental y a las infografías, pero depende cuál sea su necesidad y sus gustos para poder hacerlos. Bueno, esto sería todo por el día de hoy, chicos. La actividad que van a tener que realizar es, ustedes elijan una infografía o un cuadro de doble entrada para evidencia de la clase de hoy. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Nos vemos el día de mañana, chicos.